Muy buenos Hola días, hermanos, amados vamos a hermanos compartir la palabra de de la Dios a Iglesia través de la Bautista del lección Divino Salvador. número 1 del estudio Sean todos Respuestas del ustedes Señor Jesucristo, bienvenidos basado en el a Evangelio esta de Juan, lección cuyo número texto se 12 encuentra en el de la capítulo Escuela 1 de los Dominical. versículos 35 al Pues 42 de dicho libro. esta es la La primera lección lección de nuestro que estudio se se titula Un denomina tiempo con el ¿Qué Señor. Dios como tú? Antes de iniciar el Y estudio, el nos pondremos en texto las manos de lo Dios a través de podemos una oración tener y leer para que Él nos en guíe. Miqueas Oremos. capítulo 7, los versos Dios del 8 al mío, te doy 20. gracias por todas las bendiciones recibidas y Y te el pido que versículo que perdones mis pecados. tenemos Te para suplico que sea tu memorizar palabra la que se en comparta esta en esta mañana lección, está que nos muestres tu en santa Miqueas, voluntad, que precisamente el podamos capítulo pasar un 7 tiempo y el contigo verso aprendiendo número de 18. la Biblia y las Me voy a enseñanzas que permitir tú nos leerlo. puedas dar. Dice, Que ¿qué esta Dios lección sea como de tú gran que bendición para perdona quienes la la escuchen maldad y toque los corazones de y todos olvida el nosotros. pecado A del ti sea la honra, remanente la de gloria, su la heredad? alabanza y la adoración. No retuvo Todo para lo pido siempre en su nombre de enojo, nuestro Señor porque Jesucristo. se Amén. deleita en misericordia. El texto a memorizar Les de voy a nuestra invitar a lección se que nos encuentra pongamos en en oración. Juan capítulo 1 versículo Padre, 36, gracias por esta que a oportunidad que nos continuación das de leeré. poder estar Y nuevamente estudiando mirando a tu palabra. Jesús que andaba Te por pedimos allí, una bendición dijo: para cada uno He de los aquí el oyentes y Cordero para de cada uno de los Dios. miembros de la iglesia, Señor. Te pido En que este sea tu Santo estudio, Espíritu el que titulado nos tome en esta Respuestas del Señor mañana Jesucristo, y que basado, nos como haga, dijimos, en Señor, el que Evangelio de entendamos Juan, perfectamente tu palabra. estudiaremos las Todo respuestas esto te lo dadas por pido nuestro por el Señor y perdón de las Salvador faltas, sobre en los diversos méritos de Cristo asuntos y Jesús. situaciones que Amén. serán muy útiles para nuestra vida. Pues qué Lo que lección Jesucristo tan expresó en su importante palabra tenemos en es muy esta mañana. importante para nosotros. Sus palabras deben El ser libro de atesoradas Miqueas. como De joyas las valiosas situaciones y graves provechoso que había en alimento el para nuestros pueblo, corazones. el profeta Nos pasa a corresponde describir un meditar en tiempo en el sus bellas cual palabras de las vida. cosas Jesucristo es el gran mejorarían. Maestro. No hay quien le Dios haría iguale. una obra Todas sus palabras nos restauradora en el dejan una pueblo, extraordinaria enseñanza. levantaría al pueblo caído, Dios nos haría algo manda en Mateo maravilloso al mostrar 17, su versículo misericordia. 5, que Dios se dice: Mientras encargaría de él la aún nación hablaba, enemiga. una nube de luz los Pero, cubrió. Y aquí una voz desde siempre es la nube importante que decía: Este es mi Hijo reconocer que amado las en quien cosas tengo terribles complacencia. que le A él vendrían oí. serían Fin por de la cita. causa de los Para este pecados estudio se han elegido cometidos. 12 respuestas, El rey una no por cada debería lección, reconocer para su que aprendamos situación más de de nuestro Señor y infidelidad Salvador hacia Dios Jesucristo. y La primera volverse lección, titulada en Un tiempo con el arrepentimiento. Señor, nos motiva a pasar un tiempo Palabras especial de dirigidas comunión a la con Él. nación enemiga. Veremos la última La aparición de Juan el victoria de Babilonia Bautista sobre el como pueblo de heraldo del Dios sería Mesías, motivo de mucha Jesucristo, alegría. y la Habría aparición de los muchos primeros festejos por discípulos la de victoria Jesús. militar, El pero el comentario de profeta Juan el anunció que esa Bautista, alegría no sería que lo para encontramos en siempre. Juan 1:36, Llegaría el como ya momento en que las leímos, y cosas mirando a cambiarían. Jesús que andaba por allí, dijo: Reconocer que He hemos aquí el fallado Cordero es el de Dios. primer Motivó paso, a dos de amados sus hermanos, discípulos a seguir al Señor hacia un Jesús. cambio Es en nuestra nuestra intención situación, con esta lección que porque nosotros entendemos que también hemos actuado nos mal motivemos para con para pasar Dios un tiempo con y Él. surge la esperanza de que Él Juan el nunca nos Bautista cumplió dejará su ministerio caídos. al dar testimonio de quién La era el confianza Señor en Dios Jesucristo, hace como que vemos en haya Juan esperanza en nuestras 12, vidas. de los versículos Aunque la noche 29 al sea muy 34. oscura, podemos Nació decir para dar testimonio de que confiadamente Jesús en era nuestro el Hijo de Dios: Dios. Jehová es mi Este luz y mi también es el salvación, ministerio ¿de quién permanente de temeré? todo cristiano. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Primero, un señalamiento Aunque ande en valle de cierto. sombra de muerte, Juan, no temeré capítulo mal 1 de los alguno, versículos porque tú 35 estarás al conmigo, 36 dice: tu vara El y tu siguiente callado día me otra vez infundirán estaba Juan aliento. y dos de sus Dios discípulos, al y que ama mirando a Jesús que castiga. andaba por allí, La dijo: ira He de aquí Jehová el Cordero de soportaré, Dios. Fin de la cita. porque pequé contra él Inciso A. Por segunda y vez, se la Juan el perdonaré. Bautista señaló a La Jesucristo nación como el enemiga Cordero sería de el Dios. azote usado por Dios La para primera castigar mención la fue en infidelidad Juan de su pueblo, 1:29, que pero vendría dice: un día en que el El castigo siguiente llegaría a su día fin. vio Juan a En aquel Jesús que día venía a él y sucederían dijo: dos He aquí el cosas. La Cordero de primera Dios que es: quita el pecado del Dios mundo. haría Fin de la justicia y cita. sacaría a Juan luz a su cumplía su pueblo. misión Y aprovechando la cualquier segunda: la oportunidad nación para enemiga guiar a las sería personas avergonzada hacia y Jesucristo. sería pisoteada como Él lo había vergüenza en las anunciado calles, y ahora y el era que se una realidad. rebelaba recibirá Así su nosotros pago. también debemos dar Palabras de testimonio de aliento Cristo para sin divagar Jerusalén. en otros Son asuntos. palabras Lo primero consoladoras, que debemos hacer palabras es para transmitir el recordar en tiempos mensaje de más angustia y dolor, urgente. En palabras Cristo hay verdaderas vida porque y vienen de vida nuestro eterna Dios que para el no pecador miente, arrepentido que lo palabras que recibe por levantan fe el como su ánimo Señor y al que está en Salvador. desaliento. Esas palabras En contienen Isaías, promesas de en su parte de Dios capítulo a 53, un pueblo versículo que 7, sufría escribió por acerca causa de de nuestro sus Señor. pecados, pero Dice: que Angustiado buscaría él al Señor y en afligido, no arrepentimiento. abrió su boca. Como cordero fue Dios llevado al matadero, prometió que y los como muros serían oveja delante de reedificados sus y los límites de la trasquiladores, ciudad serían extendidos, enmudeció y no y abrió así su boca. ocurrió.
Fin de la cita. Dios cumplió lo La que había profecía dicho se por medio cumplió de en su Jesucristo, profeta. quien fue Esas azotado y palabras crucificado, no se las llevó el siendo viento, inocente, en no fueron pago olvidadas, por nuestros tuvieron un pecados. cumplimiento en el tiempo de Dios. Puedes leer
el libro de Los Nehemías y dos darte cuenta discípulos cómo se de llevó a cabo Juan el el trabajo Bautista de comprendieron que reconstrucción Jesús, de los el varón lugares. señalado por su maestro, era El quien regreso de los a quien cautivos debían fue seguir, por causa del profetizado testimonio dicho también por por él. Miqueas. Uno de En los ese discípulos día era Andrés, vendrán a el ti hermano de de Simón Asiria Pedro, y las de ciudades Simón que después fortificadas y desde sería las ciudades llamado Pedro, fortificadas hasta el mientras río que no y sabemos de quién mar a era el mar otro y de discípulo. monte a Tal monte. vez se trate de Juan el El tiempo Evangelista, de quien estaría desolación como por testigo de causa los del pecado acontecimientos, pasaría. o podría ser su hermano Jacobo, La pero lo restauración cierto sería es que no llevada hay a cabo ninguna por certeza de Dios la identidad y su pueblo del vería el segundo discípulo. cumplimiento de Solo esa sabemos profecía y que uno de ellos promesa era de él. Andrés. Palabras de Los Miqueas discípulos dirigidas a estaban Dios. ante el Una que fue característica anunciado por que los no debe profetas. faltar en Ellos un estaban siervo de Dios viviendo es en que el debe ser tiempo en que las intercesor. profecías Debe se tener un estaban corazón fiel a Dios cumpliendo y dar el en la mensaje, persona del por Señor duro que este Jesucristo. sea. Luego, Pero tanto Andrés también como debe tener un corazón su hermano compasivo Simón Pedro que lo lleve a recibirían el llamado decir, de Jesucristo en para la ira, servirle. acuérdate de la Dice en misericordia. Marcos capítulo El primero, profeta versículos Miqueas 16 cumplió al su 18, tarea. andando Anunció las junto al mar de calamidades que vendrían Galilea, sobre vio a Samaria y Simón y a Jerusalén, Andrés, su hermano, pero que también echaban la mostró un red corazón en el mar, compasivo y porque habló eran a Dios, pescadores. Y buscando les la dijo bendición Jesús: y el venid perdón en para su pos de pueblo. mí y haré que seáis Miqueas pidió a Dios que pescadores de siguiera hombres. como Dejando pastor de luego su sus pueblo. Un redes, rebaño le siguieron. necesita un pastor. Miqueas describe al pueblo que Fin mora de la cita. solo en la montaña y que necesita que Pero alguien le antes, lleve en todo Andrés momento y a los el lugares discípulo, donde haya que paz. no sabemos su identidad, Dios es descrito tuvieron un encuentro con como Jesús. pastor en Y las eso lo sagradas vemos escrituras. en Por el ejemplo, Evangelio de en Juan, el Salmo capítulo 1, 23 en los dice, versículos 37 Jehová y es mi 38, pastor, que dice: al que pastoreó a le su pueblo oyeron por el hablar los desierto, dos porque discípulos para y siguieron a siempre Jesús. es su Y misericordia. volviéndose Salmo Jesús y viendo que le 136 seguían, les dijo: 16. ¿qué buscáis? Ellos El le dijeron: Espíritu de Rabí, Jehová los que pastoreó traducido es como a una maestro, bestia que ¿dónde desciende moras? al Fin de la valle. cita. Los dos Así discípulos escucharon el pastoreaste a testimonio tu de Juan pueblo el para Bautista. hacerte Ahora nombre sabían que glorioso. Jesucristo era el Isaías Cordero de Dios que 63:4. quita el pecado del mundo. Oh Y pastor por de tanto Israel, deseaban conocer escucha, más tú de que él, pastoreas por lo como que a no ovejas desaprovecharon la a José, oportunidad que ni dejaron estás pasar entre tiempo. querubines, Inmediatamente siguieron al resplandeces. Señor Salmo en silencio. 81. Así debemos ser Dios nosotros en nuestra haría una decisión de obra seguir, preciosa de al seguir a traerlos Jesús, del sin dar lugar a cautiverio. ninguna Haría duda, una obra de sin dejarlo para restauración. después, sin Les variar mostraría sus en nuestra maravillas, decisión. como le había hecho cuando los sacó de Egipto. El Señor notó Y las que naciones asombradas lo verían el estaban poder de Dios siguiendo. a favor de Él su se pueblo. volvió y les hizo una Y se pregunta: quedarían ¿qué sin poder buscáis? hablar y Esta pregunta no ensordecerían. revela ninguna De la molestia misma de forma, parte Dios de haría nuestro Señor. juicio en las Él solo naciones. quiso dar lugar a que ellos se expresaran. Termina Miqueas Jesús con fue palabras amable alentadoras en su para quien lo lee. cuestionamiento. En Jesucristo ellas tomó la describe al Dios iniciativa e inició la conversación. incomparable, Muchas al Dios personas único, buscan a al Jesucristo Dios por que perdona necesidades de verdad, materiales o olvida problemas el temporales, pecado pero Él se del interesa por las remanente de cuestiones soledad, eternas, al las Dios que no necesidades guarda el enojo espirituales, porque lo se que nadie deleita más puede en ofrecer. misericordia. Así Jesús Dios toma la hace iniciativa pues en la una vida de obra las perfecta personas. con el Como pecador vemos en arrepentido. Apocalipsis 3:20. Él vuelve He a tener aquí, yo estoy a la misericordia, puerta y llamo. sepulta Si las alguno iniquidades oye y echa en lo mi profundo voz del y mar abre la todos puerta, nuestros entraré a pecados. Él y El cenaré perdón con de Él Dios y es Él conmigo. absoluto. Él es Fin de la amplio en cita. perdonar, es fiel en cumplir sus promesas. Los El discípulos tiempo no representa ningún le problema para contestaron él. llamándole Rabí, Llegado el momento, que actúa traducido conforme a lo que es había prometido. maestro. No Y hay le otro como él. preguntaron: ¿dónde Es moras? nuestro Dios, Entendemos que con nuestro esta Padre, pregunta estaban nuestro diciendo: pastor, queremos nuestro visitarte restaurador. en el El lugar profeta donde Miqueas vives, comenzó porque hablando tenían de lo que muchas Dios cosas que haría por decirle, y el tiempo los dos reinos del por causa recorrido del hasta pecado. su casa Y o el concluye lugar donde estaba su libro alojado proclamando no al sería Dios misericordioso que suficiente. perdona, No importaba olvida y dónde restaura estuviera la morada, o si la al casa o pecador habitación era arrepentido, humilde o espaciosa. Lo mediante una obra importante era sin Jesús. igual. Nadie con el deseo Miqueas sincero de fue, aprender del Maestro un Jesús profeta ha fiel sido rechazado que por dio un Él. mensaje fuerte, Jesús pero nunca también rechaza fue a la un persona que se intercesor acerca con el corazón compasivo humillado al y pedir a la Dios que genuina siguiera voluntad siendo el de pastor del pueblo conocerle. que iría en cautiverio por causa de sus pecados. Un Algunos tiempo pasajes que con el hablan de la Maestro y misericordia sus de Dios resultados. podemos encontrar En en Juan Éxodo capítulo 1, 34, 6, los 7, versículos el 39 al pasaje 42 siguiente. dice: Dice la y palabra les de Dios, y dijo: pasando venid Jehová y ved. por delante de él, Fueron y proclamó: vieron dónde Jehová, moraba, y se Jehová, quedaron fuerte, con él misericordioso aquel y día, piadoso, tardo para porque la era ira y como grande la hora misericordia 10ª. y verdad, Andrés, que hermano de muestra Simón misericordia a Pedro, millares, era que uno de perdona los la dos iniquidad que y la habían rebelión oído de a
Juan, pecado, y que y de habían ningún modo seguido a tendrán Jesús. inocente Este maldad. halló primero a su Pero si hermano la Simón iniquidad de y le los dijo: padres sobre hemos los hallado hijos al y sobre los Mesías, hijos de que los hijos, traducido hasta es la el Cristo. tercera y Y le trajo a cuarta Jesús. generación. Y mirándole Jesús dijo: tú Y eres así Simón, podemos hijo de encontrar Jonás, una serie tú de serás pasajes llamado Cefas, que adicionales quiere decir también que Pedro. hablan de la Fin de misericordia la de cita. Dios.
Pero Jesucristo los aplicaciones, invitó amados amablemente, hermanos, podemos venid y encontrar ved. No de hubo esta ningún lección inconveniente, tan Él estuvo interesante. dispuesto a recibirlos Pues y primeramente compartir que un nadie tiempo que con ellos. persevere en su pecado La puede palabra venid escapar a nos las trae a la consecuencias memoria que otras acompañan a expresiones la de rebeldía invitaciones de Jesús, y al alejamiento de Dios. como en Mateo Reconocer que hemos 11:28, que dice, fallado es venid el a mí primer todos los paso que estáis hacia un trabajados cambio y en nuestra cargados, y yo os situación, haré porque descansar. entendemos que Fin de la hemos cita. actuado mal para También con vemos Dios en Mateo y surge la esperanza de que 25:34, Él que dice, no nos dejará entonces el caer. rey dirá a los de La su confianza derecha, en venid, Dios hace que benditos haya de mi Padre, esperanza heredad en que del la reino noche sea preparado más para oscura. vosotros Podemos desde la decir fundación confiadamente, del mundo. Jehová es mi Fin de la luz cita. y mi salvación. ¿De Ambos quién temeré? discípulos no Jehová desaprovecharon es la la oportunidad fortaleza de de mi pasar vida. ¿De un quién tiempo con he de Jesucristo. atemorizarme? No podían tener un mejor Salmo anfitrión. La 27. conversación se alargó y los discípulos se Dios quedaron con el prometió que Señor los aquel muros día, serían porque reedificados y los cuando límites les de la invitó ciudad era serían como la hora extendidos, décima, es y decir, a las así 4 de la ocurrió. tarde, que Dios es como cumplió 2 lo que horas había antes de dicho que por medio de su anocheciera, profeta. según el A esas cálculo palabras judío. no se las De llevó ahí el que los viento, no discípulos fueron terminaran el olvidadas, día con tuvieron Jesús un cumplimiento y la en buena el tiempo disposición de del Dios. maestro de darles El asilo regreso de en los su casa. cautivos La fue Biblia no profetizado nos dice también de por qué hablaron Miqueas. con el Señor, pero podemos El pensar que tiempo fueron de la muchos los desolación temas por causa del y pecado grandes las pasaría. enseñanzas. La Seguramente restauración los sería discípulos llevada a estaban cabo por atentos a Dios, todas las y palabras su que pueblo vería salían el de cumplimiento la de esa boca de profecía Jesús. y de esa Al final del Evangelio de Juan, Una el apóstol escribe, característica que nunca debe dice, faltar en un siervo de y Dios hay también es otras que debe muchas ser cosas que hizo intercesor, debe Jesús, tener un las corazón fiel a cuales, Dios si se y dar el escribieran mensaje una por por muy una, triste sea, pienso pero también que ni debe aún en tener el un mundo corazón cabrían los compasivo que libros lo lleve a que se decir habrían de en escribir. la ira, Amén. Fin acuérdate de de la la cita. misericordia. El profeta Lo que sí Miqueas cumplió su conocemos y tarea, sabemos anunció las lo tenemos en calamidades la que Biblia. vendrían Y sobre la Samaria palabra y de Dios es Jerusalén, pero suficiente también para que mostró podamos, un como corazón los dos compasivo. discípulos, David sentarnos con el habló a Señor Dios y lo buscando la escuchemos bendición atentos, y el aprendiendo todo lo perdón que nos para quiere su pueblo. enseñar. El profeta Miqueas comenzó hablando de lo De que aquella Dios haría conversación con el con los Señor hubo reinos por resultados. causa del pecado. Como Y vemos concluye en su libro Primera de proclamando al Juan, Dios versículos del misericordioso 40 al que 42, que perdona, dice, pues Andrés, mira hermano que de Simón restaura Pedro, al era pecador uno de los dos arrepentido, que habían oído a haciendo Juan una obra y habían sin seguido a medida. Jesús. Este Pues, halló amados primero a su hermanos, hermano Simón esta y le es dijo, hemos precisamente hallado al Mesías, que la traducido manera es el de Cristo. que Y le trajo a podemos Jesús, entender y la mirándole Jesús dijo, misericordia tú de eres nuestro Simón, Dios. hijo de Un Jonás, tú Dios serás llamado Cefas, que lleno quiere de decir misericordia, Pedro. un Fin de Dios la cita. justo, sí, La reacción pero lleno natural de de quien ha misericordia tenido un para encuentro con con su Cristo pueblo. es contárselo Y un rápido Dios a que sus cumple. familiares y amigos más cercanos. ¿Qué nos queda a Eso nosotros hizo Andrés. como Le hijos de dijo a su Dios? hermano Simón, Pues hemos clamar hallado a al Él Mesías. y pedir perdón por Sabía nuestros quién era pecados, Cristo, no un pedirle simple que maestro de la ley ni una realmente buena persona nos que pudiera darle perdone de todo lo consejos. que hemos hecho Había delante de conocido sus al ojos Mesías, el y Cristo, tratar el de ungido, el buscar Salvador del siempre mundo. la santidad Esta también debe ser en nuestra actitud, nuestro Dios. procurar que todo el mundo sepa de Amados hermanos, Jesús, yo creo que esta empezando lección por ha sido nuestra muy clara. familia. Andrés no ¿Qué se nos queda conformó como con hablarle cristianos en a su esta hermano de iglesia? Cristo, también lo trajo a Perdón, él. Nosotros también debemos ser hablar de Cristo y perdonadores, guiar a las personas ser a tener un encuentro misericordiosos, con Él, amar a para que nuestro lo reciban en prójimo, su corazón como su entender Señor y su Salvador situación que está y lo pasando, sigan todos los días ponernos de de su rodillas vida. ante nuestro Dios y pedirle perdón por todo lo que Hagamos hemos hecho como el que no demonio agrada a Dios. Gadareno, que fue Yo liberado de creo su que tormento la por palabra de Dios es Jesucristo clara. y le Les rogaba a voy a invitar Jesús a que que oremos pudiera entrar y con con él eso en la barca. terminaremos esta En lección Marcos 5, del que versículo 19 al sirve 20 dice, de mas muy Jesús buena no se lo ilustración para permitió, nuestras vidas. sino que le Padre, dijo, te damos vete gracias a por tu esta casa, a oportunidad que los nos permites tuyos, de y estar en cuéntales comunión contigo cuán a grandes través de la cosas el lectura de tu Señor ha palabra. hecho contigo Te pedimos, y Señor, que cómo ha siempre tenido mires nuestra misericordia de obra, ti. Señor, Y se y fue que y siempre, Señor, comenzó a estemos publicar en dispuestos a Decápolis obedecerte, Señor. cuán grandes cosas Al había hecho siempre Jesús seamos con él, testigos y tuyos todos se ante todo maravillaban. el mundo, Fin de la Señor, que cita. no cree. Bendito Asimismo Señor, Jesús puso consolemos los ojos en Simón, el hermano realmente de como Andrés, pueblo tuyo, el Señor, discípulo. y que No podamos, podríamos Señor, imaginar esa estar mirada, limpios y esa preparados para mirada recibirte amorosa. en gloria, Y le Señor. dijo, tú eres En el Simón, nombre hijo de de Cristo Jonás, tú Jesús, serás llamado te lo Cefas, pedimos que y quiere te decir damos Pedro. honra Eso y lo gloria vemos en por los Juan siglos de los siglos. 1:42. Amén. Dios Cefas les significa bendiga, piedra amados en hermanos, idioma arameo y que sirio Dios les judaico, llene de el dialecto del amplias país que bendiciones hablaba para su familia familiarmente, en este tiempo hablado difícil de familiarmente por Jesucristo. pandemia.
mientras que en griego la palabra que nombra a una piedra es Pedro. Jesús había renombrado a Simón con el nombre de Pedro para indicar que ya no sería la misma persona luego de su encuentro con Jesucristo. Ahora Jesús moldearía su carácter. Su naturaleza impulsiva daría lugar a una personalidad estable como la piedra. Pedro se acercaría a Jesús como piedra viva
para ser edificado en el edificio espiritual del que Cristo es piedra angular y viva. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fin de la cita. De esta lección primera de nuestro estudio tenemos varias aplicaciones. La primera, Juan el Bautista cumplió su ministerio de dar testimonio de Jesucristo. La segunda, cuando Juan el Bautista dijo que de Jesucristo que era el Cordero de Dios y lo señaló, 2 discípulos de él siguieron al Señor y pasaron tiempo con él. No desaprovecharon esa preciosa oportunidad. Tercera aplicación, se convencieron de quién era el Señor, que inmediatamente, por lo que Andrés dijo a su hermano Simón, luego conocido como Pedro, hemos hallado al Mesías. Sabían perfectamente quién era Jesucristo, el Mesías anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. Y cuarta, pasar tiempo con el Señor nos hace conocerlo más y nuestro gozo es compartir lo que aprendemos de Él. Hermanos, espero que esta lección titulada Un tiempo con el Señor sea de provecho para sus vidas. Ahora oremos a nuestro Dios. Padre Santo, oramos con agradecimiento y te suplicamos que nos impulses a llevar a la práctica esta lección, que hagamos nuestra tu palabra, para testimonio de quienes no te conocen, que podamos dar las buenas nuevas de que en Cristo hay vida eterna para las personas que se arrepienten de sus pecados, reciben por fe a Jesucristo como su Señor y Salvador, y obtienen por gracia el perdón divino. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar esta primera lección del estudio, Respuestas del Señor Jesucristo, basado en el Evangelio de Juan. Dios los bendiga mucho.